revista de Epo, con Epo Cardelo. Nací en un lugar donde el cielo no se acaba, donde el bosque es un jardín, que recorre las montañas, donde el río quiere vivir, donde el viento quiere servir, alimentaba a mi gana. Bienvenidos a esta nueva edición de la revista con Epo. Una tarde más, queridos amigos, en la que vamos a compartir un buen rato con la radio, con las cosas interesantes que solo gente interesante nos va a contar para, por supuesto, ya saben todos ustedes, mis queridos oyentes, gente interesante, como ustedes, los que están en nuestra sintonía. Saben también muy bien que están en la sintonía de la ciudad de los sueños, de la ciudad de la radio de Metrópolis FM. Y saben cómo la pueden escuchar porque están ustedes en la sintonía de la mejor radio del mundo mundial. No lo duden jamás. ¿Cómo escucharlo? Muy sencillo, 101.5 de la FM para Cartagena y Menor, y desde el 92.6 para Murcia y el resto del mundo mundial y para cualquier otra parte o rincón de esta tierra o galaxia nuestra, como así lo hacen muchísimos de nuestros oyentes repartidos por el globo terráqueo. Lo pueden hacer de una manera también muy sencillita, sí, desde nuestra página web o website. Ya lo saben, www.metropolisfm.es o lo que es lo mismo, www.metropolisfm.es. Saben que entran en nuestra página web y en la parte superior donde dice directo, cliquean dos veces y desde esos mismos instantes pasan a disfrutar con nosotros de una hora de radio de 6 a 7 de la tarde. Recuerden que es nuestro nuevo horario de verano conmigo, con Epo Cardelo, en una tarde que empieza hoy con la visita de nuestro personaje interesante. Ya saben que nos acompañan, como siempre, como todos los jueves, nuestro amigo y compañero Santiago García. Santiago, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Un placer volverte a tenerte aquí como este martes pasado. Lo mismo digo. Un placer muy grande, porque además un martes que fue mágico, un martes, bueno, cargado de misterio. Sí, sobre todo nos permitió asociar sitios que para nosotros son lo más tranquilos y normales a historias llenas de magia, llenas de superstición, llenas de misterio. Qué maravilla, además, lugares, Santiago, que tú comentabas que están además aquí en Murcia, en Cartagena. Sí, además súper localizables, desde, pues, recordemos el propio museo arqueológico, la población de la Aparecida. Sí, recuerdo la Aparecida y una carretera, ¿no? Estaba cerca de las costas del Cero. Eso es del Cero, sí, señor. Qué historias más interesantes. También nos comentaste, recuerdo, lo de la Dama del Blanco, que estaba en Cartagena. En Cartagena, sí, en las inmediaciones del Parque Torres. Correcto, las inmediaciones del Parque Torres. Y en estos días, desde el martes, ayer miércoles, yo estaba con la intención de que quiero ver algo. Y la verdad es que me he recorrido varios de estos lugares, pero bueno, no se puede hacer una turnera tan rápida. Quizás tú, en tus días, esas guías turísticas tan interesantes que muestras a tanta gente de España, de aquí de Murcia, de Cartagena, de todo el mundo, quizás sería interesante que empezaras a hacer esas rutas para enseñarles estos lugares tan misteriosos. Sí, la verdad es que sería bastante interesante. Me gustaría, además, poderlo hacer a no sé, eso le daría un puntito más de misterio. Yo me apunto, Yo me apunto, eso no lo pienso perder por nada del mundo. Bueno, amigos, pues vamos a continuar porque lo cierto es que debemos de agradecerles, y se lo agradecemos de verdad, porque no hay nada como para que un periodista, un locutor, nada más valioso que nuestros oyentes pues nos escriban sus emails, nos envíen sus opiniones a nuestra página de Metrópolis FM para pedirnos que continuemos con este tipo de temas porque les encanta para estas tardes, noches de verano. Muchos de ellos se graban, estos podcasts, se graban estos programas para escucharlos de noche en el jardín, mirando las estrellas, y realmente para nosotros es un placer, Santiago, es un orgullo que nos escuchen y que nos pidan que continuemos con más temas como esos. Es un orgullo y para ellos hacemos este tipo de programas. Pues para ello vamos a continuar precisamente con más historias de misterio, como las que hablamos el pasado martes. Historias realmente impresionantes, que yo cada vez que pienso, Santiago, en que todo esto está aquí, tan cerca, pues creo que no hace falta irte ni a Transilvania, ni irte a según qué sitios, ¿no? A Londres, a ver si te encuentras en el destino. Aquí tenemos nuestros propios jacks, nuestros propios vampiros y nuestras propias historias de misterio. Sí, nosotros tenemos aquí nuestras tradiciones, que son muy ricas, y que si nos adentramos un poquito en ellas, podemos descubrir cosas que nos pueden poner los pelos de punta. Efectivamente, querido amigo. Y una de las cosas que yo quiero que presentemos a nuestros clientes y que les descubramos tiene algo que ver con esa civilización tan fascinante, esa civilización tan increíble que todos conocemos, de la que todos hemos oído hablar, de la que muchísimos hemos leído, de la que la gran mayoría ha visto documentales en televisión, y de la que la gran mayoría tiene esa sensación de ser una civilización. Y cubrimos hitos constructivos, unos misteriosos. Les estoy hablando de la civilización egipcia, una civilización per se ya misteriosa. Pero lo que vamos a contar, lo que les va a contar Santiago García, nuestro arqueólogo de cabecera, nuestro investigador de esta casa, es muy interesante porque de esto se lleva hablando desde hace muchísimos años, aquí en Murcia, muy concretamente en Cartagena. Vamos a hablar de una maldición, de la maldición de un faraón. Santiago, vamos a poner en sinopsis a nuestros oyentes. ¿Qué ocurre con esa maldición del faraón en Cartagena? Bueno, pues es la maldición de Micerinos, el faraón de la decimosexta dinastía, que podemos poner su reinado en torno al año 2514 a.C. Es un misterio, otro misterio que aún se está sin revelar, ¿vale? Es más o menos se tiene localizado el sarcófago, el precio, pero no se ha podido aún rescatar. Bueno, digamos a los oyentes para ponerles en sinopsis, Micerinos, como se le quiera llamar, es un faraón de esa dinastía, de la decimosexta dinastía, que en teoría estaba enterrado en una de las tres pirámides que son las más famosas del mundo, las que vemos siempre juntas, Keops, Kefren y Micerinos, que se ven siempre en las fotografías. ¿Qué ocurre, Santiago, con esa maldición de faraón? Bueno, pues como buen faraón tenía que es una maldición a quienes osaran pues traspasar las puertas de su cámara funeraria. Y digo como buen faraón, no con ganas o carácter cómico, sino tal cual. Era normal atraer ciertas malas influencias, era normal establecer una serie de normas y una serie de ritos y de elementos negativos a las personas que robaran, quitaran, incluso desde la propia construcción de la cámara funeraria, elementos de ese sitio. O sea, sobre todo, fundamentalmente, era un aviso a los saqueadores, ¿no? A los saqueadores y a sus propios trabajadores. Y a sus propios. Aparte de que los trabajadores, los esclavos, los fieles a este faraón, estuvieran penados con la muerte en el caso de que algún objeto desapareciera. No tenemos que olvidar que estaban las vísceras, el alma, toda la vida, tanto la terrenal como la espiritual del faraón. Ese castigo se llevaba pues desde ese momento de la construcción hasta los futuros usurpadores o saqueadores de tumbas que en esa época también había.
Cuenta la leyenda, estoy hablando directamente de los jeroglíficos, que aquellas personas que se dedicaran a robar o a saquear ese entorno sagrado iban a morir en muy poquito tiempo. Eso sucede, pues, por ejemplo, con Tutankamón, ¿vale? Cárcel, todo el equipo de Cárcel muere a los pocos meses de abrir la cámara. No voy a entrar si eso es maldición o no maldición. Hay algunos historiadores que hablan de que más que una maldición simplemente lo que sucedió fue que cogieron una gripe dentro de la misma cámara, porque había una serie de gérmenes cerrados al vacío y cuando abres la cámara, todos sin alas, y entonces pues cayeron y murieron por gripe todos y cada uno de ellos. Lo que es una maldición y que murieron, lo que es verdad es que murieron a los pocos meses de abrir pues, la apertura. Bien, pues con Micerinos pasa algo parecido. No mueren de enfermedad, pero mueren de una manera incluso, no voy a decir más clásica, porque toda la muerte es clásica, pero sí al menos inesperada. Estamos hablando del siglo XIX, es un galeón británico, de las grandes expoliaciones que se hicieron en este siglo por británicos, franceses y alemanes. Sí, porque eso hay que decirlo, estamos desde hace muchísimos años con esa leyenda negra hispana, ¿no? Tan injusta, ¿no? Verdaderamente injusta, ¿no? De que fuimos saqueadores de lo americano, que a amigos, nada más falso que eso, no fuimos saqueadores de ningún americano. Jamás, es una mentira absoluta, pero siempre se ha hablado de eso, y no se habla precisamente, Santiago, como tú bien dices, de esos grandes expolios que a mediados del siglo XIX, los británicos, los franceses y los alemanes, pues en todo lo que es Asia, lo que es Irak, todo lo que es Palestina, todo lo que es Egipto, los grandes expolios que llevan algo incluso a Grecia. O sea, un ejemplo muy claro, como acabas de comentar, si yo quiero ver el Partenón griego, bueno, el edificio está en Atenas, pero lo que hay dentro del edificio, incluso las metáforas con los frisos externos del Partenón, están en el mismo museo. Claro, que cita mucho británico. Vamos, mucho yo me encanta yo hablar, claro, ¿saben? Así de claro, franceses, ingleses y alemanes. Pero volviendo al tema, llega un galeón británico expoliado como siempre hacen. Llega un galeón por obra y gracia de nuestra subversión majestad. Y cargan, encuentran a Micerinos y cargan toda la cámara funeraria, a menos lo que pudieron, y por supuesto sarcófago de Micerinos, con el faraón dentro, más luego vasijas, joyas, todo lo que nos podamos imaginar. Dejan un poquito, pero para que alguien no decir que no diga que son demasiadas. Básicamente porque excedieron el cupo del galeón. No cabían más. Y claro, si por llevarte una visita morías, pues imagínate si te vas a Faraón. Pues te vas a Faraón, no te mueras, si ya lo que puede caer encima tuyo puede ser terrible, ¿no? Vale, pues sucede ese hecho. Y en el camino de vuelta han transcurrido varios días porque desde Egipto hasta donde naufragó el Pecio, que es frente a las costas de Mazarrón, frente a las costas de la Manga, que más o menos es donde se intuye que puede estar. O sea, no hay exactamente un lugar que se haya podido dilucidar. El lugar exacto no se sabe. Hay una serie de objetos datados en esta época, en el siglo XIX, vajilla procedente de las Islas Británicas, que lleva a pensar que hay un Pecio, efectivamente, Pecio sí hay, porque si no aparece ese material, por la zona del norte de la Manga. Pudiera ser ese sitio, pudiera ser otro, ¿vale? Pero lo curioso es que el Pecio naufraga, por causas hasta ahora desconocidas. Es curioso porque si algo caracteriza nuestras costas, sobre todo las costas del sureste español, son la tranquilidad de las aguas. Y si de por sí algo caracteriza al mar Mediterráneo es que no es un mar abierto y es un mar muy tranquilo. ¿Por qué naufraga el Pecio? Como he dicho, las causas son desconocidas. Pueden ser por exceso de carga, que llega un momento que la quilla del barco no aguanta más. Puede ser por un ataque de algún animal marino. Un ataque de un animal marino. Estamos hablando de una ballena como mínimo. O un calamar. O un calamar gigante. Bueno, gigante. En estas costas tampoco hay grandes fauna marina. Hay una profundidad bastante interesante que no sabemos lo que hay ahí. Correcto. Puede ser por el propio faraón que estableciera algún tipo de maldición o de ente extraño que sucediera. El caso es que el barco naufraga frente a unas costas donde el mar estaba tranquilo, donde la visibilidad es muy buena. Porque además ese barco naufraga de día. Y además está datado, escrito en la iglesia del... No, porque el diario de Bitácora no se ha encontrado el Pecio, pues no se ha podido acceder a esa documentación. Lo que sí se tiene son las noticias que llegaban de ese Pecio a Bretaña. Y la última comunicación que tiene el barco con ellos está datada en abril de 1834, si no recuerdo, medio del 19, aproximadamente. Claro, a partir de ese instante no hay comunicación con Bretaña y el barco desaparece y no se vuelve a tener noticias de él hasta hace escasos 15, 20 años, que es cuando se empiezan a tratar noticias por la cerámica que te comento que se globaliza mediante operaciones subacuáticas y se empieza a ver la posibilidad de que estuviera enterrado, que estuviera naufragado en nuestras costas. Pero ese Pecio, teóricamente, si es el Pecio, yo tengo dos preguntas que hacerte importantes. La primera, ¿a la luz pública ha salido la noticia de la posibilidad de que sea ese Pecio? Sí, ha salido. Y la segunda pregunta, ¿por qué no se recupera ese Pecio? ¿Por miedo a la maldición o por la maldición económica? A la maldición económica, que cuesta mucho dinero. Que cuesta mucho dinero recuperar el Pecio, porque ese barco era un barco militar que puede reclamar el gobierno británico como un barco militar, o era un barco privado. Pues un barco privado, ese Pecio sí se puede recuperar. Si es un barco militar, ocurre como con los Pecios españoles, como por ejemplo tenemos el Ministerio de la Mercedes, correcto, ¿no? Y los amigos del Odyssey, estos nuevos piratas modernos, todos anglosajones, son americanos, ¿no? Y los hermanos de los ingleses, top piratas, en definitiva. Bueno, estos se querían llevar el Pecio, querían salvarlo completamente para fundir la moneda de plata y sacarle un dineral, ¿no? Pero hacer un galeón militar español, eso no se puede tocar. En cambio, no sé si es civil o militar. Pues al menos sí la cerámica que se tiene constancia y sí la cerámica que hemos podido tener acceso. Tenemos hablando de un galeón militar. Por lo tanto, ahí tenemos quizás la complicación de que no se pueda sacar, o que se saque si tenga que entregar al gobierno militar. O si es hoy en el expolio, si tenga que entregar al gobierno militar. Pero quizás es interesante, yo esa pregunta, ¿no? De llegar a un acuerdo con el gobierno egipcio, con el gobierno británico, recuperarlo en una operación internacional, de repartirse unas piezas y devolver la mayoría de piezas, sobre todo el sarcófago de Micerinos. Incluso, fíjate que cosa tan interesante podría ser el llegar a un acuerdo entre las partes, sentarse en una mesa y hablar, y hacer tener una posición dividida entre sitios diferentes, entre lugares del planeta, y rotando cada distinto. El potencial turístico de eso es espectacular. Es tremendo, ¿no? Aparte que, de alguna manera,
se limpiaría esa mancha, ¿no? Dejaremos sin mácula, al menos dejaremos esa maldición. Lo que sí que está muy claro con respecto a esa maldición, bueno, nosotros nos damos desde aquí esa idea, que sería muy interesante que nuestros gobiernos se pusieran de acuerdo o por lo menos acometían esa recuperación de ese pecio, porque para aquí, por ejemplo, la provincia de Murcia, la Cartagena, pues sería a nivel turístico algo impensable, sería un atractivo turístico potentísimo. Y cada 2 años tenemos el sarcófago aquí, correcto, cada 3 años. Cada 3 años en vez del sarcófago, pues el ajuar que había, los materiales egipcios. La posibilidad es infinita. Si en nuestras autoridades políticas, porque fundamentalmente todo funciona por la política, para mal o para bien, obviamente para mal, para que no vamos a engañar, pero si se quitaran un poquito la venda y esa ceguera de no entender de que la cultura en España y en el mundo es un negocio muy grande, un negocio, quizás comprenderían que merece la pena invertir en todo eso. Pero volviendo atrás en el tiempo, en ese hundimiento de ese buque británico del siglo XIX, que sobre 1830 y poco, me comentaba Santiago, se hunda aquí en nuestras costas, las costas españolas, concretamente las costas de Cartagena, muy cerca del Mar Menor, las costas del Mar Menor. Por eso no hubo ningún superviviente, ¿no? Y es curioso, porque vale que el pecio podía estar en torno a 20, 30, 40 metros de profundidad, pero cuando tú naufragas no te caes con el pecio, salvo que estés durmiendo, o salvo que ya estés muerto. O salvo que ya estés muerto. Hay cosas muy curiosas cuando te pones a tirar un poquito de hilo de esta historia, porque no hay ningún superviviente, no hay ningún tripulante que pudiera nadar. O sea, en aguas cálidas, y estamos hablando a lo mejor de estar 2 horas nadando, como mucho. Y puedes sobrevivir, perfectamente. Pero no hay ninguna persona que llegue a las costas, no hay ningún aviso de abordaje, no hay ningún aviso, al menos en las crónicas de las noticias de la época, no hay ningún aviso del propio barco de tenemos un problema, nos estamos hundiendo. Es simplemente como si llegara, se hundiera y desaparecía. Se usará de golpe. Bueno, pues es impresionante realmente lo que tenemos aquí en nuestras costas. Es impresionante, Santiago, con el programa que hicimos el martes pasado. Impresionante de el misterio que envuelve a esta tierra. Yo cada vez me quedo más fascinado de lo que hay en esta tierra, y de hecho, fíjate, nos vamos a continuar con este programa tan interesante, de hecho, me quedo muy fascinado de las cosas que siguen ocurriendo en esta tierra, de estos, y lo voy a decir, porque hicimos un programa precisamente sobre el tema OVNI, de esos avistamientos OVNIs que se están viendo cada día de manera más seguida, de manera más rápida, día a día, de gente que está viendo cosas raras en el cielo. Es curioso, es tierra de muchas culturas, es tierra de tránsito, y no es de extrañar todo esto que estamos comentando. Tierra muy vieja, tierra telúrica, tierra donde las energías chocan y se enfrentan. Bueno, amigos, vamos a hacer otra cosa para no enfrentarnos con precisamente nuestro cliente, lo que se publicita aquí, porque ellos quieren salir de estos programas. Eso porque saben que la gente los oye y ellos quieren que se oiga, así que nos encanta de eso. Por lo tanto, amigos, no se nos muevan de sus asientos porque vamos a publicidad y volvemos en unos instantes. Metrópolis FM, región de Murcia. Bien, amigos, seguimos con este interesante y apasionante programa con nuestro amigo y compañero, nuestro investigador, nuestro arqueólogo de cabecera, Santiago García Lorca. Antes de continuar, dos informaciones. Una, recordarles, por supuesto, que este programa es un programa patrocinado por Salvius Vinos, estos vinos tan magníficos de la región de Murcia, que nosotros tomamos aquí cada día nuestra pequeña copita de vino que saboreamos con un placer tremendo. O sea, que hoy estamos tomando otra copita de Monastel y esto nos agrada. Esto te da vida. Qué maravilla, vamos a Monastel de esta tierra murciana, ¿eh? Un espectáculo de uva. Pues saben ustedes, si quieren disfrutar como nosotros lo hacemos de esta uva maravillosa, de esta tierra en vino con tanta calidad como es Salvius, pueden hacerlo muy fácilmente desde su página web, www.metropolis, como quiero ya esta casa que está dando ya básicamente de Metrópolis FM, aunque dentro también la podrán encontrar en su página web. No, esta vez es la de Salvius, www.salvius.es. Ahí hacen su pedido, se lo llevan a casa y disfrutan como nosotros de una buena copa de vino blanco, tinto o rosado. Bien, y la segunda cosa que les quiero comentar, no quiero que se nos olvide, porque es que mañana viernes 11 de julio, justamente mañana, no se pueden perder el magnífico evento conocido internacionalmente que se celebra en la Manga Club. Ya saben ustedes que se celebra el Cante de las Minas, esos cantes tan famosos de la Unión, el Cante de las Minas. Este evento se va a celebrar en el Hotel Príncipe Felipe, en su terraza, y en él se va a presentar la nueva gala de clasificatoria de cante, de baile y de guitarra. Ya saben que este evento comienza a las 8:30 de la tarde, y tiene un precio que vamos, un precio magnífico, porque son solamente 48 euros. Y dice, 48 euros por el arte, pues sí, 48 euros por el arte, pero no solo van a ver arte, sino que van a gustarlo, porque además incluye una cena, buffet y un espectáculo increíble. Ya lo saben, no se lo pierdan, es puro arte. Es una maravilla que yo les recomiendo. Yo no voy a faltar. Santi, yo otro día que me metes y tú vas ahí también. Yo voy, hemos de volver a ir allí como el año pasado, porque esto es un espectáculo de color y cultura española. Además, no me lo perderé con nada del mundo. Pero yo soy un buffet que está espectacular, por 48 euros que más se puede pedir, ¿verdad? Pues no solo tienen amigos, ya lo saben, en la Manga Club, este evento internacional llamado el Cante de las Minas, a las 8:30 de la tarde, este viernes, mañana, 11 de julio, viernes 11 de julio, 48 euros, incluyendo buffet y espectáculo en el magnífico hotel de raza Príncipe Felipe de la Manga Club. Bueno, Santiago, vamos a continuar porque ya hemos hablado del tema de misterios, de inquilinos, y yo vamos como loco porque nos cuentes qué es lo que está ocurriendo, porque nuestros cementerios son todo un misterio, y nuestros cementerios, Santiago, son todo un misterio, y hay un misterio que yo quiero que nos comentes, que es el del vampiro de Santa Lucía. ¿Qué está ocurriendo, Santiago? Pues es una historia que la sacamos directamente de los trabajadores de cementerio. Como sabes, nosotros hacemos visitas guiadas de una manera muy diferente a cementerios de Santa Lucía. Y preparando documentación y tal, pues hablamos obviamente con gente de allí. Pues hay un panteón en el que nos hablan, nos dicen que ahí vive un vampiro. Ahí hay un vampiro. ¿Por qué dicen que hay un vampiro? Pues porque independientemente de aullidos, alaridos, que se escuchan al atardecer, se escuchan de noche, etcétera, es un panteón en el que hay la única concentración de murciélagos de todo el cementerio se junta en ese panteón. No sé, vamos a ordenar. Me estás diciendo de que en ese panteón, o desde ese panteón o esa zona, se oyen aullidos. Según los trabajadores y según el personal. Sí, porque vamos a creer, los trabajadores, por supuesto. Sí, es lo que se comenta, y lo que más les impresiona es ver todas las mañanas salir de estampida, entrar de estampida, mejor dicho, murciélagos, y luego por la tarde salir otra vez todos de estampida. Es el único sitio, y eso es cierto, porque yo estaba ahí haciendo guías, y se dice que cuando anochece, sí se ven muchos murciélagos. Y alrededor concretamente de esa cripta. Sí, esa cripta es de la familia, y bueno, vaya por todos los respetos a la familia, pues la familia Ronaldi. La familia Ronaldi fue un arquitecto napolitano. Son una familia originaria de Italia, Nápoles.
Sí, que vino pues por la profusión del modernismo en Cartagena, pues vino a enseñar a cómo se trabajaba y cómo era ese estilo neoclásico que en Italia estaba totalmente consolidado, pero que en Cartagena en ese momento pues estaba incipiente, ¿vale? Era de las primeras canciones del propio Cementerio. Digamos que es el premodernismo Sí, latente que llega aquí a Cartagena en esa época. efectivamente. De hecho, el estilo del Panteón es un estilo muy modernista, es un estilo neoclásico. Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa, es dentro, hay una de las ventanas está abierta, y es por donde sale mientras todo el grupo de murciélagos. Y hay una foto del difunto, típica foto de un blanco y negro, una persona bien engominada, que se era tapador. O sea, que pone no nos impresiona, efectivamente. Y si nos atenemos a los testimonios, parece ser, bueno, el hecho de los murciélagos es hecho real, o sea, esto pasa lo he comprobado al atardecer, como salen en grupo. Y por lo visto, pues ya de noche si se escuchan ciertos quillos, ciertos alaridos, que el tuyo pues, puede ser de allí, puede ser de otras inmediaciones de Torno, pues un campo abierto totalmente. Pero bueno, si nos atenemos a los testimonios de los trabajadores que, cuanto menos también se han sentido como un poco impresionados por el lugar, esa visión de esas bandadas de murciélagos que llegan en tropel, atropellados incluso entrando dentro de esa cripta, y luego saliendo también de manera atropellada cuando sale de noche. Bueno, Impresionante. Vamos a dejarlo ahí. Pero siguiendo precisamente con esa historia, esta historia de la mágica Murcia, de la mágica Cartagena, porque Cartagena es mágica, señores, queridos amigos, es una tierra con mucha energía, es una tierra muy misteriosa, cargada de historia, mucha historia, y de muchas historias personales, trágicas, bellas, violentas, pacíficas, pero mucha historia. Una tierra cargada de sangre y de sudor, una tierra cargada de belleza también. Siguiendo con esto, Santiago, porque claro, me impresiona esto que has comentado de la cripta de Drácula, pero sí quisiera seguir con Drácula, porque hay algo más que tú no me estabas muy dispuesto a contar, pero sí que lo vas a contar, y es la visita real, la visita que ocurrió realmente de Drácula aquí. Cuéntanos. Vale, suena muy fuerte. No, porque no es que sea el Drácula del rumano, pero un vampiro. Sí hay una historia con sucesos de vampirismo en nuestras tierras. En torno a la Primera Guerra Mundial, desembarca en Cartagena un ataúd. Desembarca en un ataúd. Alguien viene por barco con un ataúd. Ese ataúd no es reclamado por nadie y no se sabía pues, a quién pertenecía. No se abrió, obviamente, pero tampoco se investigó mucho ni la procedencia ni hacia dónde iba. Simplemente desembarcó y ahí se quedó. Y pasaron los meses, y nadie reclamaba ese ataúd. Hace tiempo, claro. De repente, pasado del desembarco hasta el instante que se reclama, porque el ataúd se queda en el puerto, se queda en la zona de mercancía de carga y nadie lo reclama. De hecho, o sea, ya cuando se reclama, pues en principio nadie sabía que se reclamaba porque ni se habían percatado, habían pasado años desde ese instante y ya como que pues, el tema había como quedado un poco en el olvido. El ataúd estaba allí, nadie preguntó, nadie hizo preguntas, eso estaba abandonado dentro de la zona de descargas del puerto de Cartagena y entonces viene alguien y lo reclama. ¿Quién lo reclama? El nombre de la persona que lo reclama no ha trascendido, pero sí sabemos que la dirección hacia donde iba ese ataúd era La Coruña. Hacia La Coruña. Y digo iba porque no llegó su destino. En su camino, de repente llegan noticias de que hay hechos de vampirismo. El ataúd estaba teniendo, de repente se paraba ¿cómo se llama? El carro, iba en carro, iba con comitiva y de repente pues esa comitiva se paraba y no avanzaba. O sea, no llegaban noticias por ejemplo, normalmente cuando pasaban a un consejo, remitía al consejo información, oye, ha llegado a tal hora, sale hacia este destino. Bueno, suponemos que en carro, en la época de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando, cuando llega ese ataúd, llega durante la Primera Guerra Mundial, estamos hablando del 14 al 18, se supone que sí es unos años después, son unos años después o un tiempo después de estar abandonado el ataúd en el puerto, ¿cuándo lo reclaman? Estamos hablando con un par de años después. Un par de años después, pero claro, los años 20, o sea que perfectamente ese ataúd podría haber sido transportado en camión. Sí, pero lo que es el transporte en sí no era, o sea, lo que me llama la atención es que, por ejemplo, había noticias de que llegaba a Murcia y iniciaba su viaje, y a lo mejor no había noticias de dónde estaba, hasta a lo mejor pasado pues, una semana, 2 semanas, 3 semanas, nadie sabía el paradero del ataúd. Y así, pasan los días, pasan las semanas, y pasan los meses. La Coruña está muy lejos, pero no hay tanta distancia como para estar tanto tiempo. El caso es que, sin nadie saber por qué, el ataúd vuelve otra vez a Cartagena. Vamos a ver, me estás diciendo que durante un tiempo se va perdiendo, se deja de saber dónde está el ataúd. En teoría ese ataúd va de camino hacia La Coruña, pero se va perdiendo paradero, no se sabe. Y me quiere decir que de pronto ese ataúd aparece en Cartagena. Y solo hay una persona, el grupo por lo visto era más numeroso, solo hay una persona que era conocida como que conducía el camión, el carro, o lo que fuera. Y esa persona empieza a contar una serie de historias que en principio la toman como loco, como una persona desviada, variada, hablan de que tenían que haber sido asaltados, que los habían robado, pero eso que hablan las fuentes oficiales. El testimonio de esta persona habla de que todos sus compañeros habían muerto durmiendo y que todos habían muerto desangrados. Todos los compañeros que habían acompañado a este chofer de carromato de camión, que no se sabe bien cuál fue el medio de transporte utilizado, todos me están diciendo que murieron durmiendo desangrados. Y con varias marcas, de hecho, por deformación, varias marcas, no en el cuello, sino en brazos, en manos, en piernas, 2 pequeñas incisiones, un grupo de dos. Bueno, me estás queriendo decir claramente que como si fuera un mordisco de alguien que se hubiera absorbido, chupado, se hubiera nutrido de su sangre. Efectivamente, como si hubieran, o sea, por esos poros, luego con las autopsias se descubrió que en esos poros sí se desangraron, esos agujeritos se desangraron. O sea, además hubo una autopsia a esos cadáveres para averiguar qué era lo que había ocurrido. Sí. Nos sitúa, toda esta historia nos sitúa en un ambiente nocturno y personas que de repente duermen, van durmiendo y a la mañana siguiente se despiertan todos, ven a una persona y está sentada. Ese cuerpo se queda en el lugar donde estuvieran ese instante. Bueno,
llega ese ataúd, llega aquí a Cartagena. ¿Qué ocurre con el ataúd cuando llega a Cartagena? Pues ese ataúd es reclamado por un noble de Serbia que vivía en Alhama. Un noble de Serbia, un serbio Que vivía en Alhama. en Alhama. Que parece ser que era familia de la persona fallecida o supuestamente fallecida. Y hasta lo que que se sepa está en Alhama de Murcia. O sea, quiere decir que ese ataúd, ese teórico cadáver, o no muerto, está en Alhama de Murcia. Pero yo aquí ya entro en la pregunta de John, claro, ¿por qué ese noble serbio que vivía en Alhama es el que recupera ese ataúd cuando está volviendo de la Coruña? ¿Por qué no lo reclamó en un principio? Parece que no, lo que cuentan las crónicas es que no tenía constancia de que había llegado, que sí estaba esperando la llegada del ataúd, pero no había tenido conocimiento de que ya el ataúd estaba ahí. Ya te digo, ¿por qué se lleva ese ataúd hacia la Coruña? ¿Quién lo reclama en la Coruña? No se sabe. Pero lo reclama en la Coruña, pero al final no llega a la Coruña y vuelve para Cartagena. Y ese noble serbio se lo queda. Las malas lenguas, o la tradición oral, vamos a llamarlo así, tradición oral, cuenta que ese noble serbio, asentado en Alhama de Murcia, es el no muerto, que simplemente estaba reclamando su ataúd. Es el no muerto. Vamos a ver, lo que quiero decir es que es muy probable, según esa tradición oral, que él fuera el vampiro, que estaba dentro del ataúd. Es muy probable que, para empezar, el ataúd no llegó más allá de Alhama de Murcia. Eso sí tengo tratado por las noticias de los consejos que he comentado antes. No llegó más allá, muy poco más allá. De hecho, todavía en Alhama existe la tradición del vampiro de Alhama. La tradición del vampiro. Ese vampiro, esa persona, parece ser que es el mismo que había llegado al puerto de Cartagena en ese ataúd. O sea, que durante esa trayectoria, ese vampiro muerto lo que fue alimentándose de la vida de los que le acompañaban en el vehículo, tracción animal o tracción de motor, fue alimentándose de ellos, y que él mismo, después es el que, cuando ese ataúd vuelve al puerto de Cartagena, lo reclama. Parece ser que uno consiguió escapar, que fue el que transportó del carromato o el coche o lo que fuere otra vez a Cartagena, y por lo tanto el dueño de ese ataúd es el que reclama en última instancia su pertenencia. Se lo lleva y ahí se queda en Alhama. No, pero fíjate, es curioso porque nosotros estamos poniendo sobre la mesa, yo como siempre, soy un científico, yo soy periodista, y tenemos nuestras creencias, evidentemente, pero también somos mentes abiertas, estamos dispuestos a enfrentarnos a cualquier cosa que queremos saber, no ponemos ningún condicionante, eso yo lo tengo muy claro. Pero sí que me resulta curioso el que alguien podría pensar, bueno, esto se debe a tradiciones, cuentos de la abuela, etcétera, etcétera, que podría ser así, pero cuanto menos es un poquito, llama la atención, ¿no?, que todavía en Alhama de Murcia se siga hablando del vampiro, ¿no? A ver, vampiro tenemos que tener en cuenta de que no tiene por qué ser un no muerto, ¿vale? Ahí si investigamos un poquito, vamos a encontrar muchos casos, no tanto, pero bueno, hay casos al menos, en donde hay casos de vampirismo entre vivos. No, esos son casos reales, Estaríamos hablando de un caso de este tipo en la historia que acabo de contar. ¿Por qué lo relacionan con Drácula? Pues porque, vamos a ver, la novela hace muy poquito que se había publicado, relativamente poquito que se había publicado, pero sí es cierto que había relativamente poco, que sí estaba socialmente difundida. Es lo más inmediato que la mente humana asocia a ese caso. Por eso se habla de vampiro, de Drácula, de Drácula Cartagena o de vampiro de Alhama. Bueno, ya vemos que aquí en esta tierra tenemos de todo. Y también tenemos algo interesante que contar. Poco a poco se nos va comiendo el tiempo y podemos estar aquí muchas más horas hablando de todo esto. Pero aún tenemos tiempo de hablar de dos temas. La princesa de la isla del Barón, que también es un tema impresionante, y del barco fantasma, porque sí, amigos, ¿sí? Aquí también hay un barco fantasma. Háblanos, Santi, de esa princesa de la isla del Barón. ¿Qué historia hay alrededor mágica de esa princesa? Bueno, esto si hablamos con los pecadores, lo vamos a constatar rápidamente. No va a ser ni el primero ni el último que no solo haya escuchado, sino que además ha visto a ese barco fantasma, que está muy relacionado con esa princesa. Dicen que más de uno ha visto a esa princesa, era una princesa rusa, ¿vale? Y que fue asesinada por el dueño de la isla del Barón. ¿Cómo podemos resumir esta historia? Estamos hablando también de principios del siglo XX, una mujer noble rusa, asentada o pasando unos días por las costas de nuestra ciudad. Decían de ella que era muy bella, muy guapa. Por ese motivo, pues, casi todos los nobles o casi todas las personas que la conocían pues querían tener una relación con ella. Uno de ellos era un pirata. Uno de ellos era un pirata, español. Bueno, los españoles que vivían españoles, aunque sabemos todos que los hay ahora, hay mucho pirata, también los había antes, ¿sí? Este personaje la rapta y se la lleva a lo que hoy es la isla del Barón, ¿vale? Ahí intenta convencerla para que comience una relación, con un hermano. Ella se niega y él la asesina. Cuenta la leyenda que todos los días al alba se puede ver a la chica en el horizonte, mirando hacia la isla, se ve a una mujer. Todos los días al alba. Y más de un pescador ha comentado pues este hecho y hablan de que más de uno incluso ha tenido o ha atacado con casi en la propia isla para pensando que era una persona que necesitaba ayuda. Cuando va a la isla y busca, se da cuenta de que no hay nadie. O sea que en realidad es una visión de una mujer, un espectro, una imagen, y cuando llegan a la isla quizás pensando que necesita esa persona ayuda o se encuentra que no hay nadie. La persona se ve, o sea, los testimonios hablan de una chica que se ve casi durante todo el recorrido que te vas acercando hasta el instante que atracas con el barco y pones el pie en tierra. En ese instante desaparece. Pero luego también, claro, fíjate, ese espacio es un espacio misterioso. Tenemos también la aparición de una nave fantasma. Como una ciudad portuaria. También tenemos leyendas sobre este tipo de casos. Se dice que, y esto es una nao relacionada con la realeza, estaríamos hablando del siglo XVI, ¿vale? Carlos V, ¿vale? Sí, siglo V. Pues uno de sus familiares que estaba apuntado acá consigue realizar una pócima para llevarse a
a las tropas de Flandes, Porque hay que recordar que las tropas de Flandes, todas las tropas de los tercios, muchas partes de las tropas de tercios de Flandes salían desde aquí, desde Cartagena. Sí. Es más, creo que hay un lugar en Cartagena muy famoso, ahora es un bar, que era el centro de reclutamiento, y desde ahí salían las tropas de los tercios de Flandes que iban a los tercios viejos, iban a luchar contra los herejes holandeses y británicos a Flandes. Hoy es la patata. La patata, correcto, de ahí salían, embarcaban en Cartagena y marchaban para Flandes a bien en la guerra de España. Pues hicieron una especie de leva de chicas para llevarlas a los tercios de Flandes y consiguieron una especie de pócima por la que se adormecía a la gente y la podía cargar con facilidad en el galeón, en Sanao. Sí. Cuenta la historia de que Sanao nunca llegó a Flandes. De hecho, encalló y naufragó al poco tiempo de salir del puerto. Se dice que todos los 15 de agosto, al alba también, se oye un cañón, un estruendo, y entre neblina se puede percibir o intuir la silueta de ese galeón. Desde el mismo puerto de Cartagena. Y sí, un estruendo, pero todos los 15 de agosto. Todos los 15 de agosto. Todos los 15, que fue cuando supuestamente encalló y naufragó el galeón. Ese galeón. ¿Se sabe si existe ese precio? El precio existió, sí. Existió, Ya no existe. Ya no, obviamente. Pero ya se saqueó, se un resto. No, nos hemos acabado. Se tiene que está, pero no nos ha llegado a entrar dentro de él. O sea, pero sabe que se sabe el lugar y está ese precio. Totalmente para hablar. Bueno, es algo también impresionante y espectacular. Lo cierto es que estamos tan llenos de esta historia que yo, iba a decir, me gustaría acercarme a una historia más feliz, pero claro, cuando hablamos de mujeres emparedadas, no creo que eso sea muy alegre. ¿Qué ocurrió con esta mujer emparedada? Otra historia terrorífica, vamos, que ni Edgar Allan Poe ni los grandes escritores Lovecraft sería capaz de describir. ¿Qué ocurrió con esta mujer? Pues fue una de las muchas mujeres, muchas historias de emparamiento de mujeres adúlteras en la España o en la Cartagena del siglo XIX. Se dice que aún se escuchan sus lloros y sus gritos porque se emparedó viva. Sí, emparedó viva. Emparedar, lo digo para muchos oyentes que no lo sepan, ¿qué es lo que significa? Es enterrar, es colocar a una persona entre una pared y otra. ¿Vale? Se pone entre una pared y se levanta un muro. El concepto de emparedado es eso, ¿vale? Pues fue una mujer adúltera, una Cartagena adúltera, y el castigo fue el emparedamiento. Es un castigo, tengo que decir, que es bastante común. Bastante común en el medieval, no en el siglo XIX. Se dice que aún se escuchan esos lloros, esos gritos, esos alaridos de lamentos de la mujer en la propia catedral de Cartagena. En la propia catedral. En la propia iglesia de Santa María. Ya, porque lo llamamos actualmente la catedral, ¿no? Efectivamente. Explicación lógica. A ver, tengo que decir que cuando se excavaron, cuando se hubo que excavar la catedral para hacer el túnel que conecta el Palacio Riquelme con el Teatro Romano, se encontraron múltiples enterramientos y múltiples emparedamientos. O sea que no fue el único caso. Pero estamos hablando de enterramientos como tales, no como castigos. Entonces dejémoslo ahí, porque ya solamente con lo que nos estás comentando se me ponen los pelos como catas. Tratemos de sacar el tiempo encima, como siempre, tema interesantísimo, vamos, como pocos. Un placer haberte tenido aquí de nuevo, querido amigo, como siempre, y por haber dado continuidad a ese programa que tuvimos el martes pasado tan interesante, y que probablemente tendremos otro día con otros temas tan chulos, tan misteriosos y tan de aquí como este. Cuando vosotros un abrazo, cuídate muchísimo. Y a ustedes, amigos, decirles que nos vamos, pero antes de decirles adiós, quiero recordarles que este viernes, o sea, mañana mismo, recuerden, 11 de julio, tienen ustedes una cita con nosotros en la Manga Club, en el Hotel Príncipe Felipe, en su terraza, porque por 48 euros van a poder ustedes disfrutar de una cena buffet espectacular y de un evento internacionalmente conocido como es el Cante de las Minas de la Unión. Va a haber una gala clasificatoria de ese cante, y va a haber baile, y va a haber guitarra, va a haber color, va a haber cultura, va a haber pasión, y va a haber un momento en el que ustedes tienen que estar allí. Así que no se lo pierdan, 48 gritos, el Hotel Príncipe Felipe de la Manga Club, mañana a las 8:30 de la tarde. Viernes 8, no se lo pierdan, nos vemos. Así que, como siempre les digo, sean felices, coman felices, por lo que sean felices. ¡Hasta mañana!